Hola, buenas. Me llamo Raúl Muñoz y soy profesor de logística, pero también soy un gran enamorado de la historia. En mis cursos de logística, pues intento pues aunar lo que es la historia y los conceptos más puros de lo que es la logística del transporte, sobre todo para que los alumnos puedan ver y visualizar que hay un background, ¿no? Hay unas raíces, ¿no? Sobre todo para intentar demostrar que todo lo que hacemos hoy en día a nivel logístico no viene de ahora, sino que viene de hace muchos años, ¿vale? En el mundo, en la sociedad que vivimos, sobre todo a nivel industrial, ¿no? Y comercial, hay dos grandes ramas, ¿vale? No vamos a entrar aquí porque no van a ser vídeos de esto, ¿no? Sino van a ser vídeos sobre todo enfocados a la historia de la logística, ¿no? Y sobre todo la logística en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces tenemos aquí, por un lado, todo lo que es la logística, que es anglosajona pura y dura, desde hace más de 70 años, y lo que es el sistema productivo, que pues casi todo es un sistema productivo japonés. Pero bueno, esos son dos conceptos que no van a salir aquí en el curso, pero quería poner sobre el tapete para explicar un poco por qué utilizo este tipo de información, ¿no? Este PowerPoint, ¿no? Que vamos a ver, que se llama el enigma de la logística. Es un poco también para romper tabús y para que la gente derribe esos muros, ¿no? Esos muros que le impiden por ver más allá de una visión muy miope, ¿no? De lo que es, por ejemplo, el inglés, ¿no? El inglés es una lengua internacional, ya sabéis que es súper importante, pero en el mundo de la logística aún lo es más, ¿no? Entonces yo me encuentro casos de personas muy reticentes a querer aprender este tipo de lenguaje, ¿no? O sea, querer hacer una inversión en el inglés y, claro, yo intento demostrarles y convencerles que no se trata de un inglés, sino que se trata de una jerga, ¿no? Se trata de una jerga internacional que va a utilizar tanto para programas informáticos, para documentación, para el trato del día a día con personas de otros países, ¿no? Que van a utilizar ese lenguaje. Así que hace unos años se me ocurrió la idea pues, de hacer una serie de vídeos, o de PowerPoints en este caso, que van a explicar la raíz no solamente del inglés, sino de muchos conceptos como la playa, ¿no? Como por ejemplo el paquete plano, ¿no? Que son conceptos que van a venir desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Pues sin más dilación vamos a empezar este primer vídeo que va a ser un poco la introducción, ¿no? a la serie de capítulos que vamos a dar a posteriores. Vale, el enigma de la logística. ¿La logística es un enigma en sí? Bueno, no exactamente, sino que vamos a ver cómo hay una situación hace 70 años que va a producir pues, que todo se acelerara como combustible. Como le digo a mis alumnos, desgraciadamente los periodos bélicos, sobre todo en el siglo XX, tuvimos dos periodos bélicos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, son grandes acelerantes de la tecnología, ¿no? Inventos, situaciones en las cuales un determinado avance tecnológico tardaría, pues, yo qué sé, tardaría 20 años o 15 años en desarrollarse, pues se desarrolla en mucho menos tiempo, debido al hecho de que el I+D de un país pues, se dedica enteramente a generar ese tipo de tecnología, ¿no? Así, por ejemplo, si cogemos el año 39 y cogemos el año 45, no solamente a nivel político, social y económico va a ser un planeta totalmente diferente, sino a nivel de avances tecnológicos, ¿no? Pues vamos a tener, al final de la Segunda Guerra Mundial vamos a tener ordenadores, vamos a tener energía nuclear, vamos a tener aviones a reacción, vamos a tener cohetes, bueno, una serie de elementos que van a ser solamente en 6 años, posible en 6 años, ¿no? La logística, obviamente, también va a sufrir ese cambio drástico. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial pues, es un conflicto bélico enorme, enorme, que va a mover a millones y millones de personas, pero también va a mover a millones y millones de toneladas de material alrededor del mundo. Así que la logística va a tener un papel fundamental. Y en eso vamos a este vídeo, ¿no? Lo primero que vamos a ver, lo que primero que tenéis en vuestras pantallas es un mapa
es un plano político de todo el planeta Tierra, ¿no? Del mundo, ¿no? En el cual, pues, sobre todo, yo quiero que destaquéis la mirada, se os va a ir en esos puntitos rojos, ¿no? De todo ese trozo rojo que hay en todo eso, ese mapa, ¿no? Es un mapa de 1939, justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y en esta situación, pues, sobre todo nos vamos a enfocar lo que es el Imperio Británico, ¿no? El Imperio Británico, en el año 39, posiblemente estaríamos hablando del mayor imperio de esa época, es decir, a nivel económico, social, poblacional, ¿de acuerdo? Que existía. Esto está basado en un sistema, en un imperio talasocrático. Es decir, para poder tener un imperio de estas dimensiones que recorre todo el mundo, como podemos ver, Canadá, toda África, India, Oceanía, la Antártida, Europa, parte de América del Sur, eh, no es posible controlar este imperio sin una flota, ¿de acuerdo? Así que, sobre todo, la hegemonía y el dominio británico se basaba en su flota, en las dos flotas que tenía, la flota mercante y la flota de guerra, la Royal Navy, ¿de acuerdo? El rey que está en este momento, lo podéis ver aquí a la izquierda, es Jorge VI, un señor que llegó poco de rebote, porque ya sabéis que su hermano Eduardo pues abdicó, eh, para casarse con una chica, una señora norteamericana, y heredó el trono, ¿no? Su hija, Isabel II, que va a heredar el trono en los años 50, pues sabéis que todavía sigue pues vivita y coleando y dando mucha guerra, ¿no? Por ejemplo, para que os deis cuenta, ¿no? Si alguien cogía desde Egipto, veis en el mapa, no está en rojo, pero era un protectorado británico, podría ir andando desde Alejandría a la ciudad de Cape Town, que es la ciudad del Cabo, sin encontrarse a ningún otro foráneo, sería territorio británico, ¿no? Esto es para que veáis un poco la grandeza del imperio británico en esa época. El imperio británico estaba basado en la raíz, el núcleo duro está pues en las Islas Británicas, en el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido, las Islas Británicas siempre han tenido una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja ha sido de que soy una isla. Si quieres venir a conquistarme, necesitas barcos, ¿vale? Necesitas una flota. Así que ya Enrique VIII y su predecesora Isabel I y todos los reyes que ha habido posteriormente en el Reino Unido, en Inglaterra, sobre todo, pues hicieron bien los deberes, ¿no? Y construyeron, como dijo Enrique VIII, una muralla, un muro de madera, que metafóricamente se estaba refiriendo obviamente a lo que es una flota, ¿no? Así que tengo una isla, quieres venir a conquistarme, tienes que venir en barco, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que los británicos también tenían un problema, que es el problema y la solución, ¿no? Es decir, vale, siempre he intentado llegar aquí al Imperio Británico, a las Islas Británicas, pues desde los españoles con Felipe II con la Armada Invencible, después hemos tenido a Napoleón, el propio Hitler, pues ya sabéis que intentó conquistar el Reino Unido, primero con la operación León Marino, que nunca se llevó a cabo, porque la clave era destruir la RAF, la Royal Air Force, en la batalla de Inglaterra, y eso no se produjo. Así que sí, estoy protegido, pero los británicos tenían un hándicap, ¿no? Que como veremos ahora en los datos siguientes, habían hecho de que de una necesidad un problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver los datos y vais a entender perfectamente lo que yo os estoy comentando. Aquí tenemos una estadística del porcentaje de consumo de alimentos del Reino Unido en 1939. Es decir, lo que denominamos los productos de primera necesidad, ¿no? Pues estamos hablando que todo este círculo naranja, toda esa porción naranja, que es casi un 75%, perdón, de lo que los británicos consumían, venía de fuera, lo importaban de su propio imperio. Los británicos habían vuelto pues bastante lazy, bastante baguetes, ¿vale? A la hora de cultivar, desarrollar, ¿no? El cultivo. ¿Por qué? Porque tenían un gran imperio, tenían grandes colonias y eso les permitía, ¿no? Les permitía sobrevivir, no solamente sobrevivir, sino tener todas sus necesidades vitales cubiertas, ¿vale?
Así que el cultivo de alimentos solamente, el 25% aproximadamente que se producía en el Reino Unido, daba de comer a los británicos. Esto cuando comience la Segunda Guerra Mundial va a ser un problema enorme. ¿Por qué? Porque este número de productos importados del Imperio Británico van a caer drásticamente. Ya lo veremos por qué. Después tenemos el consumo de materia prima. Las materias primas, las raw, ¿no? las materias crudas, que son las que se necesitan para hacer productos manufacturados o para los altos hornos, ahora veremos qué tipo de material, pues estos aún iban mucho más allá, ¿de acuerdo? Básicamente, la única materia prima que podemos decir que se extraía y se producía en el Reino Unido era el carbón, ¿vale? Casi todo el resto, como veis, estamos hablando de datos del año 1939. Casi todo el resto de materias primas que se utilizaban para la industria británica eran productos que venían vía importación, de nuevo, por vía naval y vía colonias. Para arremeter esta gran empresa, ¿vale? Para arremeter esta gran empresa, los británicos lo que necesitaban era una flota mercante de más de 3.000 barcos. Después teníamos la Royal Navy, que lo que hacía era proteger a esa flota, ¿no? Esa flota. Es decir, aquí donde estamos hablando del hándicap, ¿no? Todo te va a venir de fuera, mientras que haya paz, tú tienes una flota mercante que va a funcionar perfectamente. El problema va a ser cuando entremos en un conflicto bélico. ¿Por qué? Porque si el enemigo es listo y sabe leer entre líneas, y lo hicieron los alemanes, se van a dar cuenta de que posiblemente no te puedan invadir militarmente porque no tienen flota, pero sí que te pueden cortar las comunicaciones y pueden hacer que tanto la población pase hambre, hambruna, como paralizar tu proceso de producción, ¿de acuerdo? Entre las materias primas básicas que se traían del imperio, de las colonias, perdón, pues aquí podemos ver cobre, zinc, manganeso, bauxita, hierro, acero, aluminio, níquel, madera, algodón, caucho, tosteno, petróleo. Muchas de estas materias primas en periodos de paz, pues se utilizan básicamente pues, para desarrollar la energía, o sea, la industria convencional, ¿no? Pues estamos hablando de bienes de consumo, estamos hablando de locomotora, estamos hablando de barcos, de mercantes, y miles de objetos. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, cuando tú estás en un conflicto bélico, todos estos materiales, muchos de estos materiales van a ser reutilizados y reenfocados hacia la industria armamentística. Así que aquí tenemos una doble amenaza, ¿no? No tener productos de primera necesidad para la población y no tener productos de materia prima para poder tener una economía de guerra productiva para poder construir armamento y para poder poner ejércitos en combate en liza en cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Esta imagen es una imagen que podíamos ver en los años 30, en los cuales había dos factores, ¿no? El primero es la diversidad, ¿no? La diversidad de productos que podían tener los británicos en sus mesas, debido a un gran imperio, cosa que otros países no tenían, ni la globalización estaba en un estándar como el que tenemos hoy en día, y después tenían la cantidad, ¿no? No tenían falta de abastecimiento. ¿Por qué? Porque ya tenían una buena base logística. Recordar que en este vídeo, sobre todo, en estos vídeos no vamos a hablar de batallitas, vamos a hablar de guerra, de un conflicto bélico, pero quiero que lo enfoquemos estrictamente en lo que es el factor logístico, ¿no? Como lo que hemos visto antes, ¿no? Así que estas caras de alegría y esta opulencia, pues en muy pocos meses se va a transformar en escasez, ¿vale? En escasez muy grande. Básicamente por varios factores, ¿no? El primer factor es el que, vale, ahora ya tú no solamente tienes que alimentar a una población civil, sino que ahora tienes que alimentar a un ejército que tienes tus profesionales, pero también tienes tus voluntarios o reclutas forzosos. Esos millones de soldados también van a empezar a consumir bienes de consumo, van a empezar a consumir comida, tienen que ser apertrechados perfectamente, tienen que tener armas. Así que tenemos dos frentes, el frente de guerra y el home front, que es el frente del hogar, ¿no? Que ambos son muy importantes. Estamos hablando del Reino Unido. El Reino Unido en ese momento sigue siéndolo, obviamente, pero en ese momento, comparado con otros regímenes con sus rivales o algunos aliados, es una democracia, es un
Es un país que ha sido elegido democráticamente sus representantes. Así que si sus representantes no gobiernan correctamente y los están llevando pues al filo del abismo, lo que va a hacer lógicamente los habitantes de ese país es ponerse en armas o salir a la calle o empezar a intentar derrocar al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran que no lo está haciendo bien. Cosa que, por ejemplo, paralelamente la Alemania nazi no podría suceder, ya sabemos por qué, ni, por ejemplo, sus no en ese momento aliados, sería, por ejemplo, Stalin, en la Unión Soviética, pues tampoco lo iba a permitir, ¿no? Que hubieran voces disidentes. Así que el gobierno británico empezó una campaña enorme de propaganda, ¿no? Enfocada en 3 sectores. Primero, el cine. El cine, pues hay que hacer un cine que dé moral a la gente, ¿no? Y noticiarios antes de las películas. Después tenemos la radio va a ser muy importante. Como sabéis, hay una gran película, se llama El discurso del rey, ¿no? Porque si esto tiene que dar un discurso, y claro, si lo comparamos con sus rivales, ¿no? Pues tiene que ser demostrar lo que puede, ¿no? Y por otro eran los carteles, los pósters, la cartelería, ¿no? Que en esa época era muy, muy importante, sigue siendo muy importante, solo tenéis que ver nuestras calles cómo se llenan cada vez que hay una elección, ¿vale? Las calles están repletas de carteles de los candidatos con sus eslóganes, ¿vale? En ese momento también se utilizaba esos eslóganes para dar moral, ¿no? Y sobre todo para reconducir un poco a la población a lo que tenía que hacer y cómo tenía que desarrollar su nueva realidad, ¿no? Como dicen algunos. Así que tenemos aquí este de la izquierda. Aquí tenemos uno que pone cava para la victoria, ¿no? Como sabéis, muchísimas personas no pudieron ir a combatir, ya sean porque ya tenían una cierta edad. Sabéis, en las guerras, sobre todo los más jóvenes que me estéis escuchando, los jóvenes son los que vais a la guerra, ¿eh? Recordad esto. Si tienes cierta edad, pues ya no vas, o si te quedas como en la reserva, o si tienes algún problema físico, pues eso ya no lo puedes hacer, ¿no? Así que vemos a este señor que están diciendo, bueno, tú no vas a poder llevar una ametralladora, no vas a poder llevar un fusil, pero sí que puedes llevar una pala y una azada y puedes cavar, ¿no? ¿Cavar para qué? ¿Una trinchera? No, vas a cavar zanjas, ¿para qué? Para poder plantar patatas, zanahorias, anyway, lo que sea, ¿vale? Después tenemos aquí a la derecha los huesos, ¿no? Los huesos son necesarios para hacer pegamento, para hacer fertilizantes, para la comida, ¿no? Y hasta incluso podemos hacer jabón, ¿no? Nos dice que podemos hacer jabón. Así que lo que antes esas personas que hemos visto, pues la podían lanzar después de comerse un pollo alas, haberlo dejado allí los huesos y dárselos al gato o, por ejemplo, al perro o dejar que tirados a la basura, pues ahora no, ahora ya hacía un tipo de reciclaje para poder reutilizarlo, ¿no? No ahorra, no malgastes papel, ¿no? Se puede utilizar para munición. No es que tiren balas de papel, sino que pues, en las cinchas donde va la munición, las balas, pues se podrían utilizar para meter cartuchos, ¿no? Y para otras cosas también. Esto va a sonar, a los que tenéis cierta edad, os va a sonar muy claro a vuestras abuelas, ¿no? Que decían, pues, la comida es un arma, no la malgaste, compra sabiamente, cocínala cuidadosamente y sobre todo esta frase, creo que en el diario y en la subconsciente de muchas generaciones ha quedado y sobre todo no ha sido transmitida a nosotros, ¿no? Que es cómetelo todo, ¿no? Cómetelo todo. Una guerra tenías que pasar, ¿no? Ese sería un poco el mensaje de este cartel. Este cartel que tenéis a la izquierda es en las cartillas de racionamiento. Las cartillas, estamos hablando de un país que pasa de no tener ningún tipo de problema en el abastecimiento a tener que utilizar cartillas de racionamiento, ¿vale? También es importante, ¿no? Después tenemos aquí cava para la victoria. Cultivas tus propios vegetables, ¿no? Vegetables, que son los vegetales. O sea, esta señora que hace unos años le estaban diciendo que está plantando petunia y está plantando girasoles o flores de todo tipo, pues ahora dicen, mire señora, eso ya no lo puede hacer, ahora lo que tiene que hacer es plantar pues rábanos, tiene patatas, lechugas, lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta hoy, hasta este momento hemos hecho este vídeo. En el próximo día ya nos adelantaremos un poco más en lo que va a ser la cuestión más logística, pero bueno, esto va a ser un poco
la tónica, ¿no? Unos 20 minutillos y el próximo capítulo, pues en breve, ¿de acuerdo? Hasta luego.